Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando uno de ustedes está en pleito con otro, ¿cómo tiene el derecho de llevarlo a un tribunal pagano y no ante los miembros del pueblo santo? ¿Han olvidado que el pueblo santo juzgará al universo? Pues si ustedes van a juzgar al mundo, no estarán a la altura de juzgar minucias. Recuerden que juzgaremos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar los asuntos ordinarios dan jurisdicción a esos que en la iglesia no pintan nada. ¿No les da vergüenza? ¿Es que no hay entre ustedes ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No, señor. Un hermano tiene que estar en pleito con otro, además entre paganos. Desde cualquier punto de vista, ya es un fallo que haya pleitos entre ustedes. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio, son ustedes los injustos y los ladrones, y eso con hermanos suyos. Sepan muy bien que ningún malhechor heredará el reino de Dios. No se hagan ilusiones. Los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores, no heredarán el reino de Dios. Así eran algunos antes, pero se lavaron, se consagraron, se perdonaron, invocando al Señor Jesucristo y al Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Renueve su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores de Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Yo los elegí del mundo para que salgan y den fruto que perdure, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Verbum Domini. Hoy, en este martes de la semana número 23 de tiempo ordinario, para el segundo ciclo anual de lecturas, el año 2 de los años parejos, San Lucas el Evangelista acaba durante estos últimos días, de relatar 5 diferentes peleas llenas de ira que los líderes religiosos tuvieron con Jesús. Se disgustaron con Jesús por el cumplimiento del sábado, acerca del ayuno, la compañía que él llevaba, su afirmación de tener la autoridad de perdonar pecados y sanar al enfermo con el poder que ellos mismos no tenían, los líderes religiosos. Una realidad que causa que los letrados y fariseos, los maestros de la ley, que tengan muchos celos, envidia, ira injusta, a diferencia de la ira justa, pues existe la ira justa, causando que los letrados y los fariseos, los maestros de la ley, tengan mucho ira, envidia y ira contra Jesús. San Lucas, durante estos últimos días de lecturas del Evangelio, acaba de terminar de relatar 5 diferentes peleas que los líderes religiosos tuvieron con Jesús. Al final de la quinta pelea, escuchamos que los líderes se enojaron mucho y se pusieron a hablar entre ellos acerca de lo que iban a hacer contra Jesús. Otra traducción dice que ellos se llenaron de ira y estaban hablando acerca de lo que podían hacer contra Jesús. Una respuesta natural entre tantas quejas y acusaciones contra una persona, cualquiera de nosotros, cuando eso ocurre, usualmente son cosas como una perturbación interior, temor, resentimiento, incluso odio, retiro y disgusto. Cuando esta cantidad de quejas o perturbaciones van dirigidas contra nosotros individualmente. Y sin embargo, Jesús responde ¿cómo? Responde pasando la noche en oración devota hacia el Padre. Esa es su respuesta. Nuestra respuesta sería muy diferente. San Lucas 6:12 lo deja claro. También responde después de su noche devota de oración, escogiendo a los 12 apóstoles para el apostolado. Continúa su trabajo, la misión para la que le envió el Padre. Continúa sanando a los enfermos. Así que podemos resumirlo todo diciendo, Él rindió alabanza, continuó el trabajo del apostolado y la misión de su Padre y continuó su ministerio. Así es como Jesús respondió a las 5 peleas, los ataques de ira dirigidos contra Él. Quizá nosotros también debemos responder hacia las quejas, acusaciones y conflictos de la misma forma en que Jesús lo hizo.
Él es nuestro modelo. No debemos perturbarnos internamente, no debemos enfocarnos en nosotros mismos, sino mantenernos calmados para poder rezar y centrarnos en los demás. Jesús rezó durante la noche y para continuar el apostolado eligió a los 12, los envió en sus misiones, continuando su misión de sanación, tanto física como espiritual, continuó centrándose en los demás, a diferencia de centrarse en sí mismo. Así que cuando estamos pasando por nuestra propia agonía personal en el jardín, por llamarle así, debemos tomar tiempo adecuado para rezar. También debemos escoger a otros para que nos apoyen en nuestra oración, incluso si esto significa exponernos a un rechazo adicional. Finalmente, debemos olvidarnos de nuestras propias heridas, a veces son heridas injustas, extender la mano para ayudar y sanar a otros. Así como Jesús continúa su salvación, su obra salvadora y su apostolado, cuando nombra a sus apóstoles y su ministerio, cuando continúa sanando. Quiero ahora hablar acerca de la ira, porque podemos resumir lo que los letrados y los fariseos estaban disgustados con Jesús, llenos de ira contra él. Como con todas las emociones, la ira no es mala por sí sola, como una pasión, emoción o sentimiento. Es moralmente neutral. Recuerden que no hay componente moral a la forma en que nos sentimos, entre comillas. Tenemos que saber lo que cada pasión, emoción o sentimiento, cuál es su meta para poder realizar un juicio moral acerca de ello. Por sí sola, la alegría, la ira son moralmente neutrales. Tenemos que saber cuál es la meta de la alegría, cuál es su objetivo final. Uno está alegre porque uno va a reunirse con su amante adúltero esa misma noche. Si ese es el caso, es una alegría malvada. Pero si uno está alegre porque esta mañana va a sacar a su esposa para su aniversario número 30 de bodas, esa es una alegría santa, es una alegría virtuosa. Igual con la ira. La ira por sí sola es una pasión, emoción o sentimiento moralmente neutral. Uno llegó a casa enojado porque uno llega a casa y encuentra ladrones en su casa, porque esa es la razón por la que uno está enojado. Uno tiene todo derecho de estar enojado, es una ira justa. Recordemos al Señor cuando expulsa del templo a los mercaderes. Pensemos en los escándalos clericales, involucrando incluso a superiores clericales. Uno tiene derecho a llenarse de ira, es una ira justa. Lo que da a las pasiones, emociones y sentimientos su componente moral es precisamente lo que hacemos con ellos y cuál es su objetivo final. En otras palabras, perfeccionamos las pasiones, emociones y sentimientos con virtud o pervertimos las pasiones, sentimientos y emociones con vicio. ¿Las perfeccionamos con virtud o las pervertimos con vicio? Igual con la ira. A propósito, la sección moral del Catecismo de la Iglesia Católica, estas tres palabras se utilizan de forma sinónima. Cada una significa lo mismo que las otras dos. Las pasiones, las emociones y los sentimientos se utilizan de la misma forma. Las pasiones, las emociones y los sentimientos, y nuevamente son moralmente neutrales. Las juzgamos basándonos en cuáles son su objetivo. Las perfeccionamos con la virtud o las pervertimos con el vicio. Igual con la ira. Si permitimos que la ira haga que nuestras decisiones morales las haga por nosotros en lugar de nosotros mismos, pecamos. Pecamos al no hacer lo correcto, a permitir que la ira tome nuestra decisión por nosotros. La ira puede ser buena cuando la canalizamos para llevar a cabo acciones positivas en la vida. Por ejemplo, la ira por la injusticia puede llevarnos a la defensa de los pueblos. Ese es el caso con MADD, las madres contra manejar ebrios. La fundadora fundó después de que su hija fue matada por un conductor ebrio. Y Cindy Lamb
unió a Candy Lightner después de que su propia hija se convirtió en la cuadraplégica más joven del país a manos de un conductor ebrio. Fundaron una de las organizaciones sin fines de lucro más influ- influyentes en Estados Unidos, que han tenido un gran efecto en reducir el número de conductores ebrios en el país. Santo Tomás Aquino nos enseña que si uno siente ira según la razón, entonces la ira merece alabanza. En otras palabras, una ira justa. Santo Tomás enseña también que uno puede pecar con respecto a la ira en dos formas: por el exceso o por defecto, por ira excesiva o por ira defectuosa. Por exceso, cuando efectuamos la ira en una ira pecaminosa, como los esclavos, los letrados y los fariseos en el Evangelio. O por defecto, cuando encerramos a la ira psicológicamente y nos deprimimos en lugar de permitir que la ira se exprese de manera santa y buena. Ahora, algunos aspectos positivos de la ira, según Santo Tomás de Aquino. La ira puede llevarnos a establecer metas y llevar pasos para cambiar comportamientos y mejorarnos y nuestras propias vidas, como las fundadoras de conductores, de las madres contra conductores ebrios. La ira por errores puede llevar a uno hacia la humildad. San Pablo nos enseña que si no tiene ira, debe ser sin pecado. No debemos darle al diablo la oportunidad de obrar sobre nosotros. Podemos ver esto en la vida del Señor, porque algunas personas abusaban la casa de su padre. Jesús tomó una soga y lo utilizó como un látigo para expulsarlos del templo. Santo Tomás indica que Jesús en su naturaleza humana tenía todas las emociones humanas, pero sin pecado. El Salmo 37 enuncia: calma tu ira y perdona y olvida tu ira. Salmo 37, calma tu ira y olvida tu ira. Así que no hay componente moral acerca de la forma en que nos sentimos. Más bien el pecado yace en la voluntad. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué haré con esta circunstancia en particular? ¿Voy a perfeccionarla con la virtud o pervertirla con el vicio? Según Santo Tomás de Aquino, la ira no es pecado por sí solo, o sea, la ira no es pecaminosa bajo las tres siguientes condiciones. Primero, si la causa de la ira es justa, si la ira expresada no es más grande que la causa exige, y si una vez que la acción exigida por la situación es resuelta, uno olvida la ira, no permitir que se quede en uno. Así que la ira no es pecado por sí solo. Si, número uno, la causa de la ira es justa. Número dos, si la ira expresada no es mayor que la causa exige, en esta situación en particular. Y tercero, si una vez que la acción exigida por la situación es resuelta, uno efectivamente hace de lado la ira. Uno permite que siga afectándolo a uno, que se vaya. El comportamiento cristiano enseña contra la ira que busca venganza, una ira vengativa, porque esta ira solo destruye la vida civilizada y la civilidad en general. Recordemos lo que pasó hace 17 años, justamente el día de hoy. Ira no solamente del enemigo contra Estados Unidos, sino también de Estados Unidos en la secuela. El comportamiento cristiano enseña contra la ira que busca la revancha, la venganza, porque esta ira solo destruye la vida civilizada y la civilidad en general. Recordemos la polarización hoy en día entre los partidos políticos. Nuevamente, pensemos en los escándalos de la iglesia. Mucho de esto es ira justa, pero ¿cómo hemos de expresarla? ¿Cómo hemos de buscar resolución en estas diferentes categorías? Un cartel que vi en una iglesia protestante en Mississippi una vez, yo sé que ya lo he dicho antes, pero decía: aquel que te hace enojar te controla. Aquel que te hace enojar te controla. Y otro cartel que vi en una iglesia me gustó, decía: la ira está muy cerca del peligro.
La ira es solamente un paso, está solamente un paso del peligro. La diferencia es muy poca. Proverbios 16 nos dice, aquel que es lento en la ira es mejor que el poderoso. Aquel que es lento en la ira es mejor que el poderoso. ¿Por qué? Porque el que es lento en la ira muestra que tiene control de sus pasiones, tiene control de sus emociones, tiene control de sus sentimientos. No pierde los estribos y hace que todos se pongan nerviosos cerca de él. Hace que todos anden con cuidado cerca de él porque siempre pierde los estribos. Quizá un colega del trabajo que pone nerviosos a todos a causa de su ira injusta. Siempre anda enojado. Así que aquel que es lento en la ira es mejor que el fuerte. Proverbios 16. Una pequeña lección sobre la ira justa y la ira injusta, las tres condiciones en las que la ira no es pecado. Y la verdad moral es que las pasiones, emociones y sentimientos son neutrales por sí solas, no tienen componente moral en sí mismas. Para juzgarlas moralmente, uno tiene que saber cuál es el objetivo de cada una. Y luego uno tiene que conocer la respuesta de uno ante ella. Uno va a perfeccionarla con virtud o uno va a pervertirla con el vicio. Que Dios los bendiga.